Aquí estamos viendo una filmina, antes del pecado y después del pecado. ¿Cómo era la comunicación antes del pecado? Directa. Y después del pecado ya no es directa, sino que ahora es a través de ¿qué? La conciencia. Dios nos habla a través de la conciencia. Dios usa la conciencia para atraernos, para tomar los seres humanos. Ahora está la comunicación con los ángeles. Dios se comunica con los ángeles para hablar con nosotros. Por el mundo físico también Dios se comunica, el Señor se comunica para hablar con nosotros. Los patriarcas hablaron y ellos nos hablaron a nosotros. Quedó el Antiguo Testamento. Dios hablaba a través del Urim y el Tumim. Aquí, las dos piedrecitas. Los sueños, a través de sueños. Y a través de Jesucristo nos ha hablado, después del pecado. O sea, Dios ha usado diversos medios para comunicarse con el hombre después del pecado. Hoy vamos a hablar de uno de esos medios, que es los profetas. Los profetas. ¿Cómo es la comunicación de los profetas? En resumidas cuentas es: Dios habla al profeta y el profeta habla al hombre. ¿Y qué hace el sacerdote? Lo contrario. Es una comunicación o es un intermediario del hombre para llevarlo hacia Dios. ¿Ven la diferencia? Entonces, un profeta, Dios lo usa para comunicar un mensaje al pueblo, y los sacerdotes son intermediarios entre el pueblo para llevarlos a Dios, ¿sí? Para reconciliarlos con Dios. Esa era la labor de un profeta. ¿Por qué razones el Señor usó profetas? 8 razones. Vamos a ver 8 razones del por qué el Señor usó profetas. 1. Los profetas prepararon el camino para la venida de Cristo. Primera razón, muy sencilla: prepararon el camino para la venida de Cristo. Segunda razón, como representantes del Señor, los profetas mostraron al pueblo que Dios valoraba a los seres humanos lo suficiente como para elegir entre ellos hombres y mujeres que lo representaran. Entonces, esa es la segunda razón. Dios vio que el hombre era valioso y por eso de entre ellos escogió hombres para darles sueños, para darles visiones. Eso demostró que el hombre es valioso y que de entre ellos fuera escogido alguien para representarlos. 3. Los profetas eran un continuo recordativo de la cercanía y la accesibilidad de la instrucción de Dios. O sea, que siempre que hubiera un profeta, ¡ay, tenemos un profeta!, el pueblo se sentía feliz, se sentía seguro, porque eso era un recuerdo de que Dios estaba ahí. 4. Los mensajes a través de los profetas cumplían los mismos propósitos que una comunicación personal con el Creador. Era como si Dios estuviera hablando directamente, personalmente, al pueblo. 5. Los profetas eran una demostración del tipo de compañerismo con Dios y de la gracia transformadora del Espíritu Santo que podían experimentarse en la vida. Ellos eran un ejemplo a seguir, los profetas, porque demostraba de que la gracia del Señor, así como obraba en ellos, podía también obrar en el pueblo. ¿Sí? Esa era otra razón. 6ª razón, la presencia de los profetas ponía al pueblo a prueba en cuanto a su actitud hacia Dios. Claro, si iban a aceptar el mensaje o no iban a aceptar el mensaje. O sea, el pueblo era puesto a prueba. Los profetas ayudaron en el plan de salvación porque Dios ha usado consistentemente una combinación de lo humano y de lo divino como su medio para alcanzar a la humanidad perdida. Y 8, el producto sobresaliente de los profetas era su contribución a la palabra escrita. ¿Ok? Ahí están las 8 razones del por qué el Señor escogió profetas. Ahora, la obra de un profeta era doble era la obra de un profeta: recibir el mensaje y entregarlo fielmente. Por eso era doble: recibe el mensaje y después lo entrega. Entonces, vidente viene de una palabra hebrea que es roé, y profeta viene de una palabra hebrea que es navi. La palabra shosé, derivada de la misma raíz hebrea de la que obtenemos la palabra española visión, destaca el hecho de que el profeta recibe mensajes mediante visiones divinamente iniciadas. O sea, el profeta tenía ese doble propósito de recibir el mensaje y luego entregarlo. Aquí vemos este resumen. El profeta recibe de Dios, transmite al pueblo.
Ahora, ¿cómo transmitía al pueblo? Lo transmitía de 3 formas: oral, escrito, dramatizado. ¿De qué 3 formas? Oral, escrito, dramatizado. Entonces podía ser a través de sermones, consejos, entrevistas, libros, cartas, palabras y acciones. Por ejemplo, en la parte oral podía ser a través de un sermón, a través de un consejo, a través de una entrevista personal para dar el mensaje. Si lo hablamos escrito, podía hacerlo a través de cartas, y dramatizado a través de palabras y acciones. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en la parte oral, el libro de Deuteronomio fue un discurso oral en el cual Moisés recapituló los 40 años previos de la historia israelita. Eso es un ejemplo, mensaje oral. Isaías, por ejemplo, escribió su entrevista con Ezequías en Isaías 37. La mayor parte del libro de Jeremías es un resumen escrito de sus mensajes públicos orales. Ezequiel transcribió sus conversaciones anteriores con los dirigentes de Israel en Ezequiel capítulo 8 en adelante. Entrevistas privadas como las de Natán con David aparecen. Jeremías con Sedequías, Jesús con Nicodemo. Entonces, ¿qué hacían los profetas? Esas entrevistas orales luego eran pasadas y escritas. Entonces el profeta se comunicaba oralmente con el pueblo. Ahora, por escrito, ¿cómo lo hacían? Jeremías con Baruch, por ejemplo, escribieron un libro. Pablo escribió 14 libros. Una carta no aparece que fue enviada a la iglesia de la Odisea. Y Pedro escribió a varios grupos. Escribió cartas privadas como mensajes escritos. ¿Ya? Dramatización es acciones, recursos didácticos frecuentemente usados a lo largo de la Biblia. Sí, Jesús usó parábolas generosamente a fin de hacer claro el valor de los principios divinos. Por ejemplo, Dios le pidió, esto es a Jeremías, Dios le pidió que no se casara. Jeremías 16, verso 1 y 2. De modo que fuera un recordativo viviente para los judíos de los sufrimientos que se avecinaban durante la destrucción de Jerusalén. Eso es dramatización. En los tiempos de Jeremías, la vasija de barro del alfarero que debía ser rota como una señal de la caída de Jerusalén. Dramatizado. Las coyundas y yugos que presagiaban el yugo venidero bajo Babilonia. Por ejemplo, Ezequiel se le pidió que se comiera un rollo, pero eso es un dramatizado. La navaja para cortar el cabello y la barba, la olla para cocinar, el valle de huesos secos, todo eso son dramatizados. El Señor entonces habló de 3 maneras para dar sus mensajes: oral, escrito y a través de dramatizaciones. Ahora hablemos un poquito de los profetas y la manera de escribir. Los profetas tenían asistentes de redacción. Jeremías, ¿quién fue el que le ayudó a él? Baruch. ¿Sí? Vamos a leer, a ver, Jeremías 36, vamos allí, por favor, Jeremías 36. Les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces Baruch era el escribiente de Jeremías. Pablo necesitó un ayudante, un asistente de redacción. ¿Quién fue? Por ejemplo, para Romanos, el libro de Romanos, ¿a quién usó para escribir el libro de Romanos? A Tercio. Leamos Romanos 16, 22, a ver. Primera de Corintios, ¿quién la escribiría? Le ayudó otro señor que se llama Sóstenes. Vamos a leer Primera de Corintios 1:1. Segunda de Timoteo, Pablo, aunque es de la autoría de Pablo, ¿quién la escribió? Segunda de Timoteo. Al parecer la escribió Lucas. Al parecer la escribió Lucas. Y Primera de Pedro, ¿quién la escribió? Silvano, Silas. El Evangelio de Lucas, pues fue escrito por Lucas más testigos oculares o informantes que le ayudaron para escribir su libro. Por ejemplo, la hermana White dice así: Pablo sigue urgiendo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Estas palabras que Pablo dictó justo antes de su muerte fueron escritas por Lucas, en beneficio y advertencia para nosotros. Entonces, los profetas necesitaban ¿qué? Secretarios, necesitaban escribientes, necesitaban ayudantes para escribir.
Miren este caso. ¿Por qué Pablo necesitó ayudantes literarios? Pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Pablo necesitó ayudantes literarios? Muy bien, por la vista, correcto, hermanitos, así es. Él tenía un aguijón en la carne y parece que ese aguijón en la carne era una vista deficiente. ¿Desde cuándo le quedó ese problema? Así es. Parece que eso está confirmado y por eso él necesitó ayudantes literarios. Entonces Pablo era un erudito griego, bien reconocido por los dirigentes judíos, pero hubo razones para que él empleara ayudantes. Primero, la prisión, aparte de los ojos, la prisión. Su capacidad para escribir se vio reducida, pero sus ayudantes podían tomar sus pensamientos y escribirlos mucho más convenientemente. ¿Cómo es el estilo griego? La diferencia significativa en el estilo griego, no necesariamente en el contenido, de cada una de sus epístolas sugiere fuertemente que Pablo usó diferentes ayudantes literarios con variadas aptitudes para colocar sus mensajes en forma escrita. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando se miran, o las personas que saben bien el griego y miran las epístolas de Pablo, miran que el estilo griego no es el mismo en las epístolas, difiere en cada una de ellas. Eso da a entender de que Pablo usó diferentes ayudantes literarios para escribir sus libros, esas cartas. Por ejemplo, este señor, William Barclay, dice las cartas a Timoteo, Tito y Filemón. En ese libro dice, comparando las diversas cartas de Pablo, notamos una diferencia sustancial en el estilo literario. Por ejemplo, las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, usan un vocabulario considerablemente diferente del de las otras cartas de Pablo. Hay 902 palabras diferentes usadas en las cartas pastorales. De estas, 206 no aparecen en las otras cartas paulinas. De las 112 partículas intraducibles enclíticas en las otras cartas paulinas, ni una se encuentra en las epístolas pastorales. Es decir, el estilo griego difiere en sus epístolas. Entonces, si él hubiera sido el mismo, con un estilo griego muy pulido que él tenía, pues sus epístolas hubieran sido el mismo tenor, pero realmente el estilo quedó diferente. Como decir, poner una persona que es del campo, que no tiene mucho estudio, a escribir una carta y colocar aquí otro universitario para hacer el mismo, para hacer una redacción, pues el estilo va a ser diferente. Va a ser aquí un estilo más pulido, más de acuerdo a la lengua, pero el de aquí es la misma lengua, pero es un estilo más brusco, más tosco. ¿Ya me hago entender? Sí. Ahora Pedro ni hablar. ¿Cómo era Pedro? Pedro hizo primera de Pedro y segunda de Pedro, pero ni hablar del estilo griego de Pedro, porque Pedro no hablaba griego tal vez. Dice que Pedro se refirió por nombre a su ayudante literario Silvano. ¿Por qué Pedro necesitó ayuda editorial? Bueno, no tenía preparación académica. Pedro tuvo las mismas restricciones de Pablo, preso, en prisión. Y puesto que su lengua materna era el arameo, probablemente no era hábil en el uso del griego. Y se han hecho análisis de las epístolas de Pedro, primera y segunda, el estilo es muy diferente. En la primera se encuentra un griego más pulido, de una calidad superior, la marca de una mente bien educada, lo que refleja la ayuda de Silvano. Pero cuando vamos a la segunda epístola de Pedro, el griego está no muy pulido. Muy bien, William Barclay dice, ya él, Silvano, corrigió y pulió el griego necesariamente inadecuado de Pedro. O puesto que Silvano era un hombre de tal eminencia, bien puede haber sido que Pedro le dijo lo que quería que fuese dicho y lo dejó que lo dijera, y luego aprobó el resultado y añadió a ello los últimos párrafos personales. Cuando Pedro dice que Silvano fue su instrumento o agente en la escritura de esta carta, nos da la solución a la excelencia del griego. El pensamiento es el pensamiento de Pedro, pero el estilo es el estilo de Silvano. Entonces hay una diferencia entre las dos cartas. La diferencia entre la primera y segunda es tan obvia que la paternidad literaria de una y aún de ambas epístolas ha sido cuestionada. Pero no podemos descartar esa idea de que hayan sido escritas, que el originario no haya sido la segunda de Pedro, sino otro Pedro, no. Porque han dicho que es por el estilo griego tan diferente, no, sino tal vez que de pronto no estuvo Silvano ahí para escribir la segunda carta. Y tuvo que hacerlo Pedro, pero su estilo era muy tosco para hacer esa carta. Juan, cuando comparamos Juan,
el Evangelio de Juan con el libro de Apocalipsis vemos nuevamente un estilo llamativamente diferente. El apóstol Juan escribió ambos libros, aun cuando los estilos literarios sean muy diferentes. El libro de Apocalipsis tiene una construcción griega generalmente imprecisa, mientras que el Evangelio de Juan se amolda a normas literarias aceptables, una clara indicación de que hubo diferentes escribas. En el comentario bíblico adventista dice: no es difícil explicar las diferencias lingüísticas y literarias que existen entre el Apocalipsis escrito probablemente cuando Juan estaba solo en Patmos y el Evangelio escrito con la ayuda de uno o más de los creyentes en Éfeso, porque el estilo griego también es diferente. Lucas, por ejemplo, Lucas sabemos que no fue un testigo ocular del ministerio de Cristo. Es probable que nunca oyó hablar a Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Lucas ha sido comparable con el de Mateo, Marcos y el de Juan en cuanto a informar fielmente las palabras y los hechos de Jesús. ¿Cómo lo hizo Lucas? Recopilando los relatos más válidos de testigos oculares y presentándolos en una forma bien coherente. Entonces, resumen, Dios no comunicó sus mensajes a través de un dictado mecánico, sino mediante actos y palabras que los hombres y mujeres podían entender. Los profetas que oyeron a Dios hablarles directamente transmitieron esos mensajes mediante la manera de pensar de su época y a través de los idiomas y las analogías que sus agentes podían comprender. Ahora, hermanos, la hermana White, ¿necesitó ayudantes literarios? Claro que sí, igual que los profetas. ¿Por qué necesitó ayudantes literarios? Díganme ustedes. Era una mujer de poco estudio, tercer año de primaria, no tenía mucha experiencia en redacción, escribir libros, así que ella necesitó mucha ayuda de gente externa a ella. Ahora, esto es un problema para la gente, hermanos, porque cuando ellos escuchan que la hermana White necesitó ayuda o asistencia editorial, pues es nuevo para muchos. Pero al considerar el volumen de material que Elena de White se había comprometido a escribir, sus contemporáneos sabían cuán necesario eran sus ayudantes literarios. Se han tomado fotos del nieto de ella, que era alto, y se colocaron acá los libros que ella había escrito y sobrepasaban la altura de él. ¿Sí? El volumen, la cantidad. Aquellos que se sienten perturbados porque el profeta hace uso de ayudantes, a menudo tienen una comprensión deficiente de la manera como Dios habla a los seres humanos. Creen que las personas inspiradas, incluyendo a la señora White, escribían en forma mecánica y exacta, palabra por palabra, lo que Dios había hablado o revelado. Elena de White empleó ayudantes literarios por las mismas razones que lo hicieron los escritores bíblicos. Ella reconocía sus propias limitaciones de tiempo y de habilidades literarias. Ella lo reconocía. ¿Sí? Por ejemplo, a menudo era interrumpida cuando escribía y esto hacía que el texto quedara enredado, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? Pero le pasaba eso a la hermana White, era interrumpida. Mire lo que ella escribe: escribiendo tanto como lo hago, no es de sorprenderse si algunas oraciones quedan inconclusas. Ella misma escribe eso. ¿Sí? En una carta, por ejemplo, a A.G. Irwin, presidente de la Asociación General, Willie White notó que su madre buscaba ayuda literaria porque reconocía la calidad dispareja de sus escritos. Y Willie White escribe: a veces, cuando la mente de mamá está descansada y libre de preocupaciones, los pensamientos son presentados en un lenguaje que no solo es claro y vigoroso, sino hermoso y correcto. Y a veces cuando está cansada y agobiada, con pesadas cargas de ansiedad, o cuando el tema es difícil de exponer, hay repeticiones y frases incorrectas. ¿Sí? ¿Van conmigo? Y Willie White describió además las pautas que su madre les fijó a sus ayudantes literarios. O sea, ella usó ayudantes literarios, pero les fijó pautas. Vamos a ver qué pauta les fijó. W.C. White escribe al hermano Irwin: a los copistas de mamá se les confía el trabajo de corregir los errores gramaticales.
eliminar las repeticiones innecesarias y agrupar párrafos y secciones en su mejor orden. Agrupar párrafos y secciones en su mejor orden. Los empleados de experiencia de mamá, como las hermanas Davis, Barham, Bolton, Pick y Hare, que están muy familiarizados con sus escritos, están autorizados a tomar una oración, un párrafo o una sección de un manuscrito e incorporarlo en otro manuscrito donde se expresaba el mismo pensamiento, pero no tan claramente. Pero ninguno de los empleados de mamá tiene autorización para agregar material a los manuscritos introduciendo pensamientos propios. ¿Sí está claro? ¿Es cómo era que trabajaban los ayudantes literarios? Habían unos de primer rango, podemos decir, de primer nivel. ¿Qué era lo que hacían ellos? Corregir las cuestiones gramaticales, eliminar repeticiones innecesarias y agrupar párrafos, secciones, pero otros que eran las de mayor confianza a ella, ¿qué podían hacer? Estaban autorizados a tomar una oración, un párrafo o una sección de un manuscrito e incorporarlo a otro manuscrito donde se expresara el mismo pensamiento pero que no era claro. Pero nunca colocaban palabras por ellos, por ellas mismas, nuevas, que no fueran el pensamiento ¿de quién? De la hermana White. Cuando muchos empiezan a ver esto, se sorprenden. ¡Wow! ¿Cómo así? Entonces la hermana White trabajó de esa forma. Así trabajaban los profetas en la Biblia. Entonces hubo dos niveles. Se sabe de dos niveles del trabajo de corrección realizado entre la redacción de los documentos originales manuscritos por parte de Elena G. de White. El nivel 1 se refiere a, vuelvo a decir, errores gramaticales, eliminación de repeticiones innecesarias. Los ayudantes de más experiencia que trabajaban en el nivel 2 van más allá del nivel de presentar el material en la forma gramatical deseada. Ellos reordenan, arman y compilan el material escrito a máquina en el nivel 1, dando lugar a un nuevo documento literario, o sea, incorporándolo en otro manuscrito, como ser ya sea para un artículo, o como en ese tiempo había revistas, entonces no, necesitamos un artículo de la hermana White, entonces ella usaba sus ayudantes de confianza y ellas podían, de los textos que la hermana White ya tenía, redactar un artículo para la Review and Herald, pero obviamente siempre todo era con aprobación de ella, finalmente. Entonces habían dos niveles. Ahora, en 1881, Willie, por ejemplo, ya prestaba servicios como el coordinador editorial de los ayudantes literarios de su madre. Debido a que Elena de White estaba viajando o escribiendo material nuevo, la mayor parte del tiempo decidió no involucrarse en detalles editoriales. Sabía que revisaría todos los documentos antes de que fueran publicados, a menos que ella diese ocasionalmente permiso específico a un director de revista para condensar el texto a fin de que se adecuase al espacio. Los registros muestran que ellos hicieron pocos cambios. Se elaboró una jerarquía de responsabilidades. Por ejemplo, para trabajos editoriales menores, Marian Davis estaba autorizada para tomar decisiones por sí misma. Las preguntas difíciles eran sometidas a W.C. White. Elena de White haría las decisiones finales en cuanto a cambios editoriales después que tanto William como Marian hubiesen hecho su trabajo. En una de las cartas de Marian Davis, ella dice, Marian Davis, por ejemplo, aquí tuvo oportunidad de escribir su trabajo como ella lo veía. Esta es una carta del 11 de abril de 1897. He tratado de comenzar tanto los capítulos como los párrafos con oraciones cortas. Y ciertamente de simplificar siempre que fuera posible, de excluir cada palabra innecesaria y de hacer el trabajo, como lo he dicho, más compacto y vigoroso. En otra carta, ella dice, por más de 20 años he estado relacionada con el trabajo de la hermana White. Durante este periodo nunca se me ha pedido que escribiese un testimonio
en base a una instrucción oral o que completara los detalles en asuntos ya escritos. Porque eso era aprobación final de la hermana White, ¿no? Entonces, mire, aquí están los nombres de los ayudantes literarios que ustedes pueden ver. Esos fueron los principales ayudantes. Jaime White, hay algunos conocidos ahí. Lowbrow. A veces Elena de White buscaba ayuda fuera del círculo de sus colaboradores inmediatos. Por ejemplo, ella explicó este procedimiento a un hermano en 1894. Y en la carta dice así: hago que todas mis publicaciones sean minuciosamente examinadas. Deseo que no aparezca nada impreso sin que sea investigado cuidadosamente. Por supuesto, no quisiera que hombres que no poseen una experiencia cristiana o que carecen de habilidad para apreciar el mérito literario sean colocados como jueces de lo que es esencial que se presente a la gente, como el forraje puro es despojado de la paja. Coloqué todo mi manuscrito para Patriarcas y Profetas y el tomo 4 del Espíritu de Profecía delante de la Comisión de Libros para su examen y crítica. También coloqué estos manuscritos en las manos de algunos de nuestros ministros para que los examinasen. Cuanto más críticas reciba de ellos, mejor será para el trabajo. ¿Entonces eso estaba mal? No. Por ejemplo, mientras Jaime White permanecía en la costa oeste en la tarea de lanzar los primeros números de Señales de los Tiempos, su esposa escribió desde Battle Creek: acabamos de terminar los sufrimientos de Cristo. Willie me ha ayudado y ahora lo llevaremos a la oficina para que Urias Smith lo critique. Creo que dará lugar a un folleto de 32 páginas. Entonces ella le daba sus escritos a hombres de confianza para que ellos miraran cómo estaba. Y Urias Smith fue el hombre más ilustrado que tuvo, aparte de Andrews, hombres muy ilustrados en ese tiempo. Y Urias Smith, un hombre muy literario. Entonces ella le tenía mucha confianza para darle sus escritos para que él corrigiera las cuestiones gramaticales, etcétera, todo esto. Cuando ella escribía de asuntos médicos, sus ayudantes de oficina les pedían a especialistas en medicina que revisaran los manuscritos con cuidado. Ahí dice: deseo que en toda su lectura, esto lo escribe W.C. White a David Paulson, concerniente al manuscrito para el Ministerio de Curación. Dice: deseo que en toda su lectura usted note esos lugares donde se expresa el pensamiento en una manera que sería especialmente criticado por médicos y amablemente nos dé el beneficio de su conocimiento en cuanto a cómo expresar el mismo pensamiento en una forma más exacta. ¿Sí? Entonces, finalmente ella leía todo y daba la decisión final. Sin considerar de dónde recibía ayuda editorial, Elena de White leía todo en su forma final. Dice en esta carta 84, 1898: de mañana encuentro bajo mi puerta varios artículos copiados por la hermana Peck, Maggie, Hare, Minnie Hawkins. Todo debe ser leído críticamente por mí. Todo artículo que yo prepare para ser editado por mis obreros, siempre debo leerlo por mí misma antes de que sea enviado para su publicación. En otro libro, Carta 133, 1902, está citada en Mensajes Selectos, tomo 3, página 101. Dice: volví a leer todo lo que fue copiado para ver si está como debe ser. Leí todo el manuscrito del libro antes de mandarlo al impresor, de manera que usted pueda ver que mi tiempo debe estar muy ocupado. En Carta 94, 1910, citado en Manuscritos Liberados: quisiera escribir palabras que quitasen de la mente de mis hermanos la impresión de que antes de su publicación no leí las páginas de testimonios para la iglesia tomo 9 referentes al trabajo en domingo. Leí el asunto antes de que fuera al impresor y lo he leído varias veces en el libro mismo y no puedo ver en ello nada que dé la menor razón para decir que allí se enseña la observancia del domingo. Ni el consejo que se da allí contradice la Biblia ni testimonios previos. Vamos a entrar a hablar acá de la inspiración verbal o inspiración de pensamiento. Para ello vamos a iniciar con una carta de un joven médico que se llamaba David Paulson. En una carta significativa al joven médico David Paulson, Elena de White trató de apartarlo del punto de vista de una inspiración verbal. El doctor Paulson, un notable hombre de fe, tuvo mucho que ver con el establecimiento del sanatorio y hospital de
Hinsdale en Illinois. Ella escribió: en su carta usted habla de que fue instruido desde niño en tener fe implícita en los testimonios, y dice: fui inducido a concluir y creer con toda firmeza que cada palabra que usted habló en público o en privado, que cada carta que usted escribió en cualquier circunstancia y en todas ellas fueron tan inspiradas como los 10 mandamientos. Ella continuó: mi hermano, usted ha estudiado mis escritos diligentemente y nunca ha encontrado que yo haya pretendido algo semejante, ni tampoco encontrará que los pioneros de nuestra causa jamás pretendieran eso. En mi introducción al libro El conflicto de los siglos, sin duda, usted ha leído mi declaración en cuanto a los 10 mandamientos y a la Biblia, lo que debería haberle ayudado a una correcta comprensión del asunto que consideramos. Ella entonces citó de su propia introducción al conflicto de los siglos y de una declaración anterior pertinente que se encuentra en tomo 5 de los testimonios. ¿Cuántos de los hermanos han leído el prefacio del conflicto de los siglos? El prefacio. En el prefacio ella cuenta cómo hizo el libro, El conflicto de los siglos. Entonces, este joven, ¿cuál era el problema de este joven? ¿Cuál era el problema de este joven? Que desde niño se le había enseñado a creer con toda firmeza que cada palabra que usted habla en público o en privado, que cada carta que usted escribió en cualquier circunstancia y en todas ellas fueron tan inspiradas como los 10 mandamientos. Entonces él tenía un problema que no podía entender, que es inspiración verbal y que es inspiración de pensamiento, que son dos cosas muy diferentes. Y en nuestro medio pasa así. Muchos de nosotros creemos que todo lo que ella dijo, sea afuera o sea adentro, tenía que ser así, o sea, era verdad. Pero quiero leerles un ejemplo que está relatado en Mensajes Selectos 1. Estoy preocupada, página 43, como les mencioné, dice así: estoy preocupada en cuanto al hermano A, que por un tiempo ha sido obrero en el sur de California. Ha hecho algunas extrañas declaraciones y me da pena verlo negando los testimonios en su conjunto, por lo que a él le parece una contradicción, una declaración hecha por mí en cuanto al número de habitaciones del sanatorio de Paradise Valley. El hermano A dice que en una carta escrita a uno de los hermanos del sur de California hice la declaración de que el sanatorio tiene 40 habitaciones, cuando en realidad hay solo 38. Entonces, ¿cuál fue el problema? Ese fue el problema. Entonces él dijo, entonces el hermano A me da esto como una razón para haber perdido su confianza en los testimonios. Sí, una razón. Entonces ahora la hermana White escribe: la información dada en cuanto al número de habitaciones del sanatorio de Paradise Valley no fue dada como una revelación del Señor, sino simplemente como una opinión humana. Nunca me ha sido revelado el número exacto de habitaciones de ninguno de nuestros sanatorios, y el conocimiento que tengo en cuanto a tales cosas lo he obtenido preguntando a los que se suponía que estaban informados. En mis palabras, cuando hablo acerca de estos temas comunes, no hay nada para inducir la mente a creer que recibo mi conocimiento en una visión del Señor y que presento eso como tal. Cuando el Espíritu Santo revela alguna cosa acerca de las acerca de las instituciones de la obra del Señor o acerca de la obra de Dios en el corazón y la mente de los hombres, como ha revelado esas cosas a través de mí en lo pasado, el mensaje dado ha de ser considerado como luz dada por Dios para aquellos que la necesitan. Pero es un gran error que uno mezcle lo sagrado con lo común. En una tendencia a hacer esto, podemos ver la obra del enemigo para destruir las almas. Y luego, más abajo, en la página 44, dice: sin embargo, hay oportunidades cuando deben declararse cosas comunes, pensamientos comunes deben ocupar la mente, deben escribirse cartas comunes y se debe dar información que ha pasado de un obrero a otro. Tales palabras
tal información no son dadas bajo la inspiración especial del Espíritu de Dios. Se hacen preguntas a veces que no tienen nada que ver con temas religiosos y esas preguntas deben ser contestadas. Conversamos acerca de casas y tierras, transacciones comerciales y ubicación para nuestras instituciones, sus ventajas y desventajas. Recibo cartas en las que se me pide consejo en cuanto a muchos temas extraños y aconsejo de acuerdo con la luz que se me ha dado. Vez tras vez los hombres se han opuesto al consejo que se me instruyó que diera porque no querían recibir la luz dada y tales casos me han inducido a buscar al Señor con todo fervor. Entonces, en este texto nos ayuda a entender mejor qué es la inspiración verbal entonces y la inspiración de pensamiento. ¿Qué es entonces la inspiración verbal? Entonces, cuando Dios habla a los profetas, no instala un diccionario o una enciclopedia en sus mentes. Los profetas toman el mensaje inspirado y hacen lo mejor posible para comunicarlo en formas de lenguaje y pensamiento que le harán justicia al mensaje. Algunos, como Pedro, necesitaban que otros les ayudaran con su gramática. Otros, como Lucas, reunían información de fuentes contemporáneas tanto como podían a fin de exponer la verdad. Pablo usaba escritores para establecer un mejor contacto con su público griego. La hermana White le tocó hacer así. Ella, ya dijimos, tuvo necesidad de ayudantes literarios. En Mensajes Selectos, tomo 3, dice acá: Elena G. White acudía a contemporáneos para que le ayudaran con fechas y otras informaciones. A veces ella enviaba el borrador de un manuscrito, que ya lo dijimos, sobre material autobiográfico a amigos que estuvieron presentes cuando las circunstancias relatadas ocurrieron para que los examinaran antes de publicarse. Si encontraban declaraciones equivocadas, se les pedía que lo informasen inmediatamente. Los escritores del Antiguo Testamento dependían a menudo de informes orales o documentos anteriores a fin de preparar sus mensajes. Por ejemplo, Moisés. Los libros de Josué, Jueces, fueron públicamente compilados durante la monarquía de David, de acuerdo con la evidencia interna. Los autores de Reyes y Crónicas obviamente usaron fuentes a las que a menudo hacían referencia. En realidad, a veces los autores citaban de otros libros del Antiguo Testamento sin dar crédito a sus fuentes. ¿Cómo entendemos qué es inspiración verbal? Cuando el Señor dicta palabra por palabra al profeta y él lo que hace es escribir. Dicta palabra por palabra. En la Biblia hay casos. La hermana White también tiene casos donde ella dice que las palabras de los ángeles, en comillas, eran colocadas. Cuando se refiere a inspiración de pensamiento, ¿qué damos a entender? Que el profeta sea de acuerdo a su capacidad literaria. Puede ser como Pablo, que era un gran escribiente, o como Pedro, que no tenía mucho conocimiento. El Señor usaba la capacidad mental del profeta, ¿sí? Podía haber una visión, un sueño. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Iba y lo redactaba. Todo lo que vio, iba y lo redactaba con sus propias palabras. Pero necesitaba ayudantes para pulir el texto, para mejorar el texto. Eso es inspiración verbal, de pensamiento. Entonces nosotros creemos en una inspiración verbal o de pensamiento. Creemos en una inspiración de pensamiento y no en una inspiración verbal. Si nosotros creyéramos en una inspiración verbal, ¿qué ocurriría? Habrían contradicciones. Por ejemplo, los profetas, cuando escribieron, ellos usaron copia de otras fuentes. Si la inspiración fuera inspiración verbal, ellos no deberían haber usado o no habrían copiado de otras fuentes para hacer sus libros. Pero la inspiración de pensamiento permite que una persona busque en otras fuentes la información que necesitan para luego copiarla y llevar la idea de lo que están haciendo. ¿Sí me hice entender? Por ejemplo, miren, en el Nuevo Testamento se dan ejemplos donde se hicieron copias de copias y eso no fue plagio. Si usted compara Segunda de Reyes 19, 1 y 2 con Isaías 37, 1 y 2 y Primera de Crónicas 10, 1 al 3 con Primera de Samuel 31, 1 al 3, ustedes van a ver que ellos se citaron entre ellos mismos. Y eso no es, podríamos decir que hoy eso es plagio, pero en ese tiempo eso no era así. Ustedes lo pueden hacer, no lo vamos a hacer acá, pero ustedes lo pueden hacer en casa con este trabajo acá.
Cuando usted va a Romanos 1:20 al 31 y lo compara con Sabiduría de Salomón. Sabiduría de Salomón, que es un libro apócrifo. Ustedes van a ver que lo que Pablo mencionó en Romanos 1:20 al 31 está en Sabiduría de Salomón. Y entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que porque Pablo hizo esa copia. Más, aquí tengo más ejemplos, vea. Miqueas sacó trozos de Isaías. ¿Dónde está el ejemplo? Cuando usted coge Miqueas 4:1 al 3 y lo compara con Isaías 2:2 al 4. El escriba que compiló Segunda de Reyes, del capítulo 18 al 20, también usó material de Isaías del 36 al 39, porque hay frases copiadas textualmente. Mateo y Lucas tomaron mucho de Marcos, porque se cree que Marcos fue el primer evangelio que se hizo. Entonces, los otros evangelistas pudieron sacar también de Mateo y Lucas, porque hay fuentes iguales. Pablo citó, por ejemplo, a los poetas griegos. ¿Eso estuvo mal hecho? Pablo citó a poetas griegos y lo escribió en su libro, para hacer su libro. Por ejemplo, cuando van a Hechos 17:28, ¿recuerdan esa experiencia? Por ejemplo, Judas citó del libro de Enoc. Ya había un libro en los días de Juan que se llamaba el libro de Enoc, que había sido transcrito, ya había sido hecho unos 100 años antes de que él escribiera el libro del Apocalipsis. Y hay algunos versos en Apocalipsis que son parecidos a los del libro de Enoc. Por ejemplo, Juan sacó muchas citas del libro de Enoc. Dice, cuando usted compara Enoc, el libro de Enoc, ese libro se puede bajar por internet, el libro de Enoc. Cuando comparan Enoc 41 con Apocalipsis 7:9, se sabe que el libro de Enoc estaba en circulación a mediados del primer siglo antes de Cristo, unos 150 años antes que Juan escribió el libro del Apocalipsis. En Lucas 3:23 al 27 hay una serie de nombres que no se encuentran en ningún otro lugar en la Biblia. En Lucas 3:23 al 27, ¿de dónde salieron esos nombres? ¿Cómo hizo Lucas para incluir esos nombres que no están en ninguna otra parte de la Biblia? Sin duda, Lucas encontró esos nombres fielmente preservados en los archivos del templo. Por ejemplo, esta frase, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan, desde Mateo 7:12, ya estaba en Tobías, un libro apócrifo. Esto que está en Apocalipsis 21, 18 al 21, ya estaba en Tobías capítulo 13, verso 16 y verso 17. Muchos libros de historia estaban escritos. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los profetas? Cuando era necesario, que ellos veían que cierta información podía caber en lo que estaban, en la idea que ellos estaban llevando, copiaban y pegaban. La pregunta que nos quedaría en la cabeza es, ¿se convierte el material prestado en inspirado o no? Por obra del enemigo, esas verdades habían sido desplazadas, habían sido separadas de su verdadera posición y colocadas en un marco de error. La obra de Cristo fue volver a ajustar y establecer las propias preciosas gemas en el marco de referencia de la verdad. Cristo mismo podía usar cualquiera de estas antiguas verdades sin pedir prestado ni la más mínima partícula, porque Él las había originado todas. Las había colocado en las mentes y en el pensamiento de cada generación. Y cuando vino a nuestro mundo, volvió a ordenar y revitalizar las verdades que habían estado muertas, haciéndolas más vigorosas para beneficio de las generaciones futuras. Se sabe que muchas de las palabras que Jesús mencionó en el Nuevo Testamento eran dichos de su tiempo que estaban escritos en libros o eran muy comunes ya en el medio. ¿Qué es lo que hace Jesús? Los toma para dar una lección a sus oyentes. Pero muchos de esos mensajes ya estaban en circulación. ¿Sí me hago entender, hermanos? Por ejemplo, el despertar de España. ¿Quién hizo ese capítulo? Sí, ella lo incluye ahí, pero ella no lo hizo. Entonces, ustedes deberían leer el prefacio. En el prefacio está muy claro cómo es que un profeta trabaja. Un profeta trabaja no que el Señor le dictó todo literalmente y así lo escribió, ¿no? El conflicto de los siglos se hizo también en base a otros libros de historia para poder hacer el libro. Uso de historiadores, de lo que estamos hablando. Elena de White explicó francamente por qué ella usaba diversos historiadores al trazar la historia de la lucha en las edades pasadas. Ella escribió en el prefacio: con este fin
he tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la iglesia en forma que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al mundo. En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. Para hacer el conflicto de los siglos ya habían otras historias, otros libros de historia de reforma. A ella le gustaba cierta clase de libros sobre la historia antigua y la reforma. Ella los usó para escribir el conflicto de los siglos, sin problema alguno. ¿Sí? Como lo hicieron todos los profetas entonces, hermanos. Elena G. de White tuvo que proveer el lenguaje humano para comunicar los grandes pensamientos y los panoramas abarcantes que ella veía en visión o sentía en otros momentos de comunicación divina. A veces ella reconocía que otros habían escrito con belleza y precisión sobre ciertos temas que deseaba hacer más claros en sus escritos. Para revestir mejor esas verdades reveladas divinamente, ella utilizaba expresiones prestadas. La motivación que siempre la premiaba era prontitud en la transmisión de la verdad junto con toda la gracia humana que fuera posible. La Iglesia Adventista en 1980 hizo un trabajo serio. Le pagó a los mejores abogados en Estados Unidos para que analizaran si la hermana White había plagiado. Aquí en este archivo ustedes van a ver las conclusiones finales de los abogados. En 1980 le pagaron a una firma de abogados muy prestigiosa en Estados Unidos para que cogieran todos los escritos de la hermana White. Se demoraron como 10 años casi, aproximadamente, para poder finalmente dar su veredicto después de analizar todos los escritos de ella, si realmente ella había plagiado o no. Ahorita vamos a leer esas conclusiones finales de ellos. Entonces, en cuanto a la historia, ¿qué vio la hermana White en cuanto a la historia, por ejemplo, para hacer el conflicto de los siglos? Obviamente, vio en visión. Todos los sucesos del futuro, todos los sucesos del pasado, ella los vio. Pero detalles tenía ella que completar. ¿Cuántos detalles vio ella? Las evidencias indican que ella vio las grandes escenas, pero que no siempre vio los detalles que involucraban fechas, sitios geográficos. Lo mismo fue cierto para Isaías cuando luchaba en buscar palabras que describieran esa visión del trono de Dios bajando de Isaías 6, o para Daniel cuando trataba de describir las bestias, el mejor lenguaje para poder describir. Elena de White vio la perspectiva en su totalidad, los conceptos básicos, el alcance total de las fuerzas del bien y del mal desplegándose en la historia humana. ¿Cuál era su tarea? Su tarea era llenar esta perspectiva total mediante la investigación en la historia bíblica y en las fuentes comunes de la información histórica. Por ejemplo, en el sermón de Esteban, de Hechos capítulo 7, contiene una referencia incidental al número 75 de integrantes de la familia de Jacob que fueron a Egipto a vivir con José. Sin embargo, la referencia de Génesis 46, 27 declara que eran 70 miembros de la familia de Jacob que fueron a Egipto. Entonces, ¿qué conclusión sacaremos de esa diferencia? Que uno dice 75 y el otro dice 70. ¿Quedó mal la Biblia entonces? Si creemos que Génesis es la única fuente histórica que tenían los judíos en el siglo I para esta información, entonces simplemente entendemos que el Espíritu Santo guió a Esteban a presentar el cuadro general, pero que no intervino en los detalles. Los profetas no llegan a ser necesariamente autoridades en datos históricos. El valor de su inspiración yace en sus mensajes, no en algunos de los detalles que a veces son incidentales en la perspectiva total.
Sí, no, porque vayan ustedes, hagan el ejercicio bíblico, y allá en Hechos 7 está mencionado 75, que era como la familia de Jacob, pero en 46:27 declara que era 70 miembros. W.C. White, hablando de este asunto, dice: cuando se dirigió al Consejo de la Asociación General en 1911, hizo una declaración con respecto a la edición en inglés del Conflicto de los Siglos. Ustedes pueden leer Mensajes Selectos tomo 3, de la página 494 a la 503, donde él declaró la mayoría de esos pasajes. Aquí voy a colocar algunos. Respecto a los escritos de mi madre, ella nunca ha querido que nuestros hermanos los consideren como autoridad sobre fechas o detalles de historia. Cuando se escribió el Gran Conflicto, ella a menudo daba una descripción parcial de alguna escena que le era presentada, y cuando la hermana Davis hacía una pregunta respecto al tiempo y lugar, mi madre se refería a lo que ya estaba escrito en los libros de Uriah Smith y en historias seculares. Cuando el conflicto fue escrito, mi madre nunca pensó que los lectores la considerarían como una autoridad sobre fechas históricas y la usarían para definir controversias sobre datos históricos específicamente. Y ella no siente ahora que debe usárselo en esa forma. Me parece que hay peligro de colocar demasiado énfasis en la cronología. Si hubiera sido esencial para la salvación de los hombres que los seres humanos tuviesen una comprensión clara y armoniosa de la cronología del mundo, el Señor no habría permitido los desacuerdos y las discrepancias que encontramos en los escritos de los historiadores bíblicos. Y me parece que en estos últimos días no debe haber tanta controversia con respecto a fechas. Creo, hermano Haskell, que hay peligro que perjudiquemos la obra de mi madre al sostener para la misma más de lo que ella sostiene, más que lo que mi padre jamás ha sostenido, más que lo que jamás sostuvieron el pastor Andrews, Waggoner, Uriah Smith. O sea, ¿cómo entender entonces, por ejemplo, el conflicto de los siglos? ¿Cómo entenderlo entonces? La parte histórica es una compilación que hizo con los mejores libros que ella tenía en su tiempo y con los mejores historiadores que habían dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero cuando usted realmente, y la parte espiritual, el gran conflicto que es realmente lo que importa en ese libro, eso ella lo vio, ella lo escribió, obviamente, ¿sí? Ahora, pero mire que ella reconoce ahí que en el libro, en el prefacio, cuando ella veía que cierto autor ya había dicho la idea que ella quería dar, pues tomaba prestado y lo colocaba. Entonces, para el tiempo de hoy, eso es plagio. ¿Qué era plagio para los días de la hermana White? Eso no, el plagio de hoy no es el mismo plagio de los días de la hermana White, era muy diferente. Pero sin embargo, pues ahorita vamos a ver los resultados de la firma de abogados que realmente dijeron finalmente sobre ese asunto. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es entonces el valor del material prestado que el profeta usa? Lo toma de otro libro. ¿Cómo se vuelve ese material prestado? Entonces, parece lógico que si Dios reveló su mensaje a los profetas, también les ayudaría a comunicar el mensaje en lenguaje humano. Elena de White indicó que Dios guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. ¿Sí? Entonces el Señor guió a la hermana White para ir a buscar las mejores fuentes. O sea, como un profeta, bueno, va a buscar la mejor fuente para escribir, para completar cierto capítulo. Eso también está incluido dentro de la inspiración, que el Señor guía a los profetas para buscar las mejores fuentes que puedan conseguir para culminar finalmente sus escritos. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no hay diferencia si los escritores de las Escrituras obtuvieron su información por revelación de Dios, como en el caso del libro de Apocalipsis, o si investigaron el tema como lo hizo Lucas, o si consiguieron su conocimiento de fuentes existentes de registros en los tribunales o aún de la palabra. La pregunta que debemos formular es si se puede confiar en lo que ellos escribieron, donde quiera que hayan obtenido su conocimiento. Si Dios no guió a los escritores
sagrados en la elección del material que decidieron incorporar a su propio texto, será para siempre imposible distinguir entre lo que es verdaderamente la palabra de Dios y lo que puede ser simplemente un registro exacto de una fuente falible. En la medida en que cualquier material aparece sancionado por el escritor sagrado, debe ser visto como sancionado también por Dios. O sea, el profeta busca cierto detalle en un libro de historia, lo coloca aquí y lleva la idea. ¿Cómo se vuelve ese material prestado? Valioso. ¿En qué sentido? Porque el Señor guió al profeta para buscar la mejor fuente para conseguir esa frase. No sabía de pronto cómo expresarlo y de pronto ve que otro historiador u otra persona ya lo mencionó con palabras bellas. ¿Sí? Lo toma y lo incluye dentro del libro. ¿Sí? Pero no sigue la idea del autor al tomar ese párrafo ahí, en ese contexto. Esa es la diferencia, sino que toma la belleza de la escritura, la incluye en el libro y ella sigue con su propia idea, no con la idea del autor donde prestó la fuente. ¿Ok? Entonces, ¿se vuelve inspirado el material prestado? Solo en el sentido de que ayuda al escritor a expresar más claramente su mensaje. Esto puede conducir a otra pregunta: ¿por qué ni Pablo ni Juan dieron crédito a los autores del material que tomaron prestado? Mire cómo dice ahí, tal vez creían, como pasó con la hermana Elena G. de White, que todo rayo del pensamiento, todo destello del intelecto procede de la luz del mundo. ¿Qué es quién? El Señor Jesús, sí. Si quieren leer cómo fueron los profetas inspirados para escribir la Biblia, la hermana White tiene un capítulo hermoso y largo de cómo eso ocurrió. Lo pueden leer en Mensajes Selectos, tomo 1, vea, de la página 17 hasta la página 26. Y están los párrafos que ella mencionó, cómo los profetas fueron usados. La inspiración fue no verbal, sino de pensamiento. La inspiración fue de pensamiento. Muy bien, vamos a terminar, hermanos. Terminamos. Hay mucho que hablar de la hermana White. Vea, este archivo tiene 187 diapositivas. Todo esto yo se lo voy a entregar a ustedes para que en casita ustedes más detenidamente lean. Vamos a terminar con lo que los abogados dijeron. Dice, el abogado Vincent L. Ramick, de la firma legal de Diller, Ramick and White, Washington, D.C., examinó el aspecto legal de la acusación que Elena G. de White cayó en plagio. En su informe del 14 de agosto de 1981, después de dedicar más de 300 horas a la investigación de 1000 casos relevantes en la historia legal de los Estados Unidos, llegó a la conclusión de que Elena de White no era una plagiaria y sus obras no constituyeron una violación de las leyes de copyright o de privacidad. Ramick observó: en ninguna parte hemos encontrado que los libros de Elena de White tengan virtualmente el mismo plan y carácter que los de sus predecesores. Ni hemos encontrado, ni sus críticos han hecho referencia a ninguna intención de Elena de White de sustituir a otros autores en el mercado con la misma clase de lectores y compradores. Al continuar con sus declaraciones, Ramick señaló que la señora White modificó, exaltó y mejoró los escritos de otros en una manera ética como también legal. Ramick llegó a sus conclusiones después de muchas horas de leer los libros de Elena de White, así como también aquellos que fueron usados en sus escritos. Además, adivinen quién más leyó él. Leyó el material escrito por críticos, desde D.M. Cartwright, que fue un pastor prolífico en los días de la hermana White y se salió de la iglesia adventista en los días de ella y empezó a escribir libros en contra de la hermana White, diciendo que ella era una falsa profeta y era un pastor muy prolífico en la iglesia adventista. Bueno, estos abogados leyeron hasta los libros de él, que pues se pueden encontrar también en internet hasta el presente. Comenzó su estudio con una mente llena de prejuicios, debido
O sea, el abogado comenzó a estudiar con una mente llena de prejuicios, debido a ciertos artículos de diarios de fines de la década de 1970 y comienzos del 80, pero experimentó un cambio de 180 grados después de leer los libros de ella, los de los críticos y lo que dice la jurisprudencia. Fue la lectura, dice él, de los mensajes que hay en sus escritos lo que cambió mi opinión. Creo que los críticos se equivocaron grandemente al concentrarse en los escritos de la señora White, en vez de concentrarse en los mensajes que hay en los escritos de la señora White. La señora White me conmovió. Soy un católico romano, pero sea católico, protestante o lo que sea, ella me conmovió. Y creo que sus escritos debieran conmover a cualquiera, a menos que esté permanentemente prejuiciado y no se deje persuadir. Cuando se le preguntó qué quería decir por mensaje, Ramick replicó: el mensaje es lo que es crucial. El crítico lee una oración y no le encuentra ningún significado, hasta puede sacarla de su contexto y lo hace a menudo. Pero lea todo el mensaje, o sea, lea todo el libro, lea todos los libros. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué dice realmente el autor? ¿De dónde vienen las palabras? No es realmente tan importante. ¿Cuál es el mensaje en esto? Si se hace caso omiso del mensaje, ni aún la Biblia es digna de ser leída en ese sentido de la palabra. En respuesta a una pregunta concerniente a la ética de la señora White al usar materiales de otros sin declarar públicamente de dónde los obtuvo, Ramick declaró, después de notar algunos procedimientos legales: Elena de White usó los escritos de otros, pero en la manera en que los usó, los convirtió singularmente en suyos, éticamente como también legalmente. Y lo interesante es que invariablemente mejoró aquello que seleccionó. Ella permaneció bien dentro de los límites legales del uso correcto y en todo momento creó algo que era sustancialmente mejor y aún más hermoso que la mera suma de las partes constitutivas. Y pienso que la tragedia final es que los críticos no llegaron a ver esto. Realmente no leamos solamente una parte. Ese es el problema de la mayoría que salen de la iglesia y rechazan el espíritu de profecía porque toman de aquí, de allá, pero no han leído el contexto global de lo que ella escribió, cómo lo hizo, ¿cierto? Y yo pienso que en las iglesias faltan más estudios de estos, para que los hermanos sepan realmente cómo es que los escritos de la hermana White se hicieron, porque muchos dicen y terminan saliéndose solamente que porque plagió, por lo que escuchan, pero no se han sentado a analizar realmente cómo un profeta es usado, cómo trabajan. Bueno, Señor les bendiga, hermanos, muy amables, me alegró estar con ustedes, buen ánimo.